A 130 centímetros de piso. Exactamente. Entonces, pues me dan el diámetro. Yo tengo que obtener el área. ¿Cómo obtengo el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Exactamente. Entonces, el área de un círculo, área, es igual, voy a poner aquí pi, porque no está el símbolo de pi, por radio elevado, pi por radio elevado al cuadrado. ¿Sí? Ok, ese es el área del círculo. Pero bueno, no me dan ninguno de estos datos explícitamente. Me dan el diámetro. Pero el diámetro, ¿a qué equivale? A 2 veces el radio. 2 veces el radio, efectivamente. Y entonces, ¿cómo puedo obtener el radio de esta fórmula? Bueno, pues vamos a hacer una flechita con un despeje, ¿están de acuerdo? Y entonces, despejando el radio, ¿cómo queda? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Diámetro sobre 2, ¿sale? Y entonces, ya que obtengo este dato, pues mi resultado lo elevo al cuadrado. R lo elevo al cuadrado. Y ya tengo R al cuadrado. Pi, pues ya sabemos todos que es una constante y entonces ya con base en ello obtendría el área de ese círculo. ¿Sí me van entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Y entonces, el diámetro que me dan en ese registro de su base de datos, pues a ese diámetro yo lo voy a dividir entre 2 y va a ser mi resultado el radio. Si lo elevo al cuadrado, me va a dar, pues obviamente, el valor de radio al cuadrado, que si lo multiplico por pi, me va a dar el área del círculo. Entonces, siguiendo esas fórmulas, pues entonces aquí, esto está en centímetros. La columna BJ la voy a pasar a metros. Luego tengo que agregar otra columna en Profe, donde mande. pero el área basal no es lo mismo que el área del círculo. No, el área basal se toma en la base del árbol precisamente. En la base. Y el otro es a 1.30, 1.3 metros. Ok. ¿Sí? ¿Está proyectando el Excel? Porque no lo vemos. No, a ver, entonces, ahí está. ¿Sale? Sí. Entonces, bueno, yo mi diámetro normal, ¿qué dice la tesis? ¿Cuál diámetro toma? El diámetro a la altura del pecho, ¿no? Sí. Sí, radio del perímetro del árbol. Ok, bueno, él toma el perímetro. Ok, entonces, aquí ya nos están dando el diámetro. Aquí entonces lo paso a metros. Acá, entonces, ya voy a obtener el área. Área. Y aquí pongo mi fórmula. ¿Cómo se pone la fórmula? Bueno, pues entonces creo que ya muchos de ustedes han trabajado un poquito esta parte y si no, bueno, no importa. Para introducir una fórmula, entonces yo le doy un signo de igual al Excel para indicarle que voy a trabajar con una fórmula. Aquí a lo mejor yo por ejemplo, me gusta hacer construir mi fórmula en un papelito, así como lo fui haciendo en la pizarra, y ya que tengo mi formulita, la aplico en Excel. Aquí es importante, obviamente, también
pues respetar los, ¿cómo se llama? Los paréntesis y todo esto. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a hacer, antes de seguir, ¿cómo paso de centímetros a metros? ¿Qué debo hacer? De todas maneras, aunque yo avance en esto ahorita con este ejemplo, sí verifíquenme, debe de estar en centímetros el diámetro y la altura en metros, obviamente. A ver, ¿cómo paso de centímetros a metros? Ok, entonces, lo que yo le voy a indicar aquí al Excel es que la columna BI renglón 2, vean, ya me marcó, se sombreó precisamente la coordenada, es una coordenada. La columna BI2 ya señaló el 25.8, lo voy a dividir entre 2. ¿Con eso qué voy a obtener? ¿Se acuerdan? El radio. Ahora, aquí el radio, perdón, aquí todavía no estoy en, perdón, todavía no estoy en eso, apenas voy a pasarlo a metros. ¿Por qué no me dicen 25.8 entre 2 y obtengo el diámetro? Ahora sí, tengo el diámetro en metros. ¿Sale? Aquí simplemente pues le doy un doble clic y automáticamente voy a tener todos, si está cada registro está completo hasta el final, pues me va a copiar inmediatamente todo hasta el final. Ahora sí, aquí, en el área, ya tengo el diámetro en metros. Ahora sí aquí, tengo que abrir un paréntesis, porque entonces voy a dividir 12, bueno, en este caso es la columna BJ2 entre 2, y esto lo voy a elevar al cuadrado. Esto lo voy a elevar al cuadrado. Con eso voy a tener el radio al cuadrado. Aquí, fíjense, estoy indicándole dos paréntesis. Primero, le estoy pidiendo que el BJ2 entre 2 es el radio, y ese radio lo estoy elevando al cuadrado. Y eso lo voy a multiplicar por la constante pi, que sería, apreté la P, y aquí automáticamente el valor de pi me lo asigna. Bueno, aquí me está dando un error. Tenemos que checar por qué. BJ2 entre 2 elevado al cuadrado por pi. Pues parece que sí está bien. A ver. Ahí está. Como que no me reconoció. No me había reconocido la fórmula de pi. Yo lo voy a redondear hasta 2 dígitos. Y ese Profe, sería... perdón, Ajá. ¿cómo puso pi? A pi, bueno, yo nada más le puse 3.1416, pero hace ratito lo que hice fue, lo que hice al ir construyendo la fórmula es que le apreté P, le apreté la tecla P y apareció toda la, ahora sí que las opciones que tengo de fórmulas con P, y elegí pi, pero no me lo había reconocido, entonces por eso le puse 3.1416. Y ya está, esa sería el área de este registro. ¿De quién se trata? A ver, vamos a ver. Se trata de un árbol maduro, con vigor bueno, que es un toscato de familia desconocida, en un tipo de vegetación de pastizal,
Ajá. Y bueno, ahí ese sería el registro o el área para ese árbol. Ajá. Ahora, mande. La columna BI es el diámetro en centímetros, sí. Ah, cierto, sí, es entre 100, ¿verdad? Gracias, sí, tienes razón, por eso está muy muy alto el valor. Ajá, ahí está, ahora sí. Y ya se corrigió todo automáticamente. 0.258, ahora sí, el área, seguramente es una hierba, el área que ocupa ese individuo es de 0.052 metros cuadrados. Ahora, el volumen, pues ya nada más multiplico BK por BH, ¿están de acuerdo? Pongo mi signo de igual y pongo BH2 por BK2. Y ahí y ahí está. Ese es el volumen y bueno, yo lo voy a redondear. Vamos a redondear todo a 3 dígitos para que no se haga tanto número. A menos de que vean que sí hay valores muy parecidos, pues sí vayan siendo más precisos. Entonces, este es el volumen ya en metros cúbicos, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Este individuo tendría 0.4 metros cúbicos, eso sería su volumen. Aquí viene la otra parte muy bonita que ustedes van a hacer, ¿verdad? Fíjense, no sé si ya les envié el archivo que les decía de la densidad de madera. Creo que no. No, profe. Bueno, Creo que no, profe. ahorita se los envío. En ese archivo vienen muchas especies de coníferas y de latifoliadas, viene su densidad de madera. Ahí van a tener que buscar si de pura chiripa está este toscato, ¿no? Si no viene, pues me voy al género o a la familia. Aquí por de plano no me dan más información, seguramente apunta, así como nosotros le preguntamos al señor de allá, de nuestra localidad, nos dijo algunos nombres de árboles, pero nos dijo el nombre como lo conocen ellos allí en la región, no el nombre científico, sino el nombre como lo conocen. Aquí seguramente pues no nos dan ni familia, ni nombre científico, ni nada, simplemente nos dicen nombre como un toscato. Bueno, pues entonces habría que buscar en el Google qué árboles en la región de Puebla y Tlaxcala se les conoce como toscato. Ya nos dicen aquí que es un árbol, eso ya es ganancia. Entonces, ver si no está en la lista que viene ese artículo de densidad de madera, pues ver y investigar si ese árbol toscato, qué género es, a qué familia pertenece y checar en la base de datos que yo les di ahorita, bueno, en el artículo, si al menos viene el género o la misma familia y tomamos como un promedio de la familia. ¿Sí me explico? El valor de la densidad. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Por ejemplo, a lo mejor nos refieren ahorita aquí. Vamos a suponer que aquí en esta base no hemos visto, pero a lo mejor nos refiere a un Juniperus. Así, género Juniperus. No nos dicen Juniperus de peana o X cosa. Y entonces, pues dices, bueno, pero en la base de datos del artículo que mandó el maestro, sí vienen diversos Juniperus. No viene el Juniperus no nos dicen en la base que tengo yo qué especie, pero sé que es Juniperus. Entonces, de todos los Juniperus que me refieren en el artículo, pues voy a sacar un promedio de su densidad y tomo ese como criterio y ese es el que tomo para sacar el valor del toscato. Y entonces,
pues ya nada más simplemente aquí pongo densidad madera, y simplemente ese dato lo pongo aquí, ¿no? Y entonces, en otra columna, pongo biomasa tronco. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues el dato que tenga aquí en densidad de madera, lo multiplico por el volumen y obtengo la biomasa del tronco. Hasta ahí, porque solamente estoy estimando dos valores, altura total del árbol y el diámetro de su fuste. Entonces, hasta ahí, hasta ese punto yo estaría llegando a biomasa del tronco. Y ahí es donde empiezo a aplicar lo que tiene aquí este chico Injazid. Aquí Injazid nos refiere, inclusive nos dice, para la estimación de la biomasa, si ustedes tienen la tesis en la página 26, dice, para la estimación de la biomasa seca se utilizó el método sugerido por Torres y Guevara, basado en modelos matemáticos para diferentes tipos de bosques en México y se calculó a partir del volumen según la ecuación 5. Y nos pone una ecuación. Y entonces nos refiere esta ecuación. Nos refiere dos estimadores. ¿Tienen ustedes a la mano la tesis de Injazid en la página 26? Si no, por favor, ábranla. Sí, profe. ¿Sí la tienen o la van a abrir apenas? Sí, profesor. Sí, ¿Ya la tengo. tienen? Sí. Ok, entonces me van siguiendo en la página 26, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, fíjense, aquí también ya Injazid hasta, si no tenemos este valor de densidad, ya hasta nos facilita un poquito esa tarea. Porque dice, B0 y B1 son estimadores. BF es el volumen del fuste, que es este que está aquí, el de la columna BL que les estoy señalando. Y entonces dice, cuadro 2, estimadores para obtener la biomasa a partir del volumen. Y entonces supongo que él hasta nos estaría ahorrando estos pasos de la densidad de madera. Estos dos, este paso que tengo aquí, porque nos pone simplemente para dos grandes grupos, coníferas y latifoliadas. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí en esta base? Identificar cuáles son coníferas y cuáles son latifoliadas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues simplemente la hoja. Los forestales, los ingenieros forestales dividen a sus especies comerciales en dos grandes grupos. Aquellas coníferas que son los pinos, los abetos, los cupresus, es decir, aquellos que no tienen hoja ancha. Latifoliada son todas las especies de hoja ancha. Entonces, esa sería mi otra opción, que es lo que yo creo que vamos a hacer. Vamos a apegarnos, ¿sí?, a esta tesis. Entonces, por el momento nos olvidamos de la densidad de madera y simplemente nos vamos a biomasa, ¿sí? Directamente. Entonces, esta especie seguramente es una latifoliada. Esta que le estoy marcando, que estamos sobre el registro que estamos trabajando. Seguramente es una latifoliada. Y entonces la naranja, el palo de agua, la chaca, el hule, todos estos seguramente, la papaya, todas estas son hoja ancha. Entonces, ¿qué podríamos hacer, muchachos? Con el filtro, yo lo que haría es esto. Me voy, marco mi base de datos, le di aquí en la esquinita, vean ustedes, aquí en la esquinita abajo de la Q, aquí estoy moviendo mi cursor,
marco toda mi base, me voy a datos y le doy filtro. Y entonces me voy, por ejemplo, al nombre científico o inclusive a familia. ¿Cuántas familias hay? Entonces de aquí, por ejemplo, yo trataría de identificar primero a todas las coníferas. Entonces digo, bueno, deselecciono todo y aquí digo, bueno, ¿cuáles son coníferas? La Betulácea, pues no, la Bignoniaceae tampoco. Me voy sobre las Cupressaceae, me voy sobre las Pinaceae, ajá. Me voy sobre los, mira, aquí está una Cupressaceae, esa es conífera. Fabaceae, pues son las leguminosas, ¿no? Me voy a la Pinaceae, mira, ahí están las Pinaceas. Y pues creo que son todas. Y entonces vean ustedes, ahí están. Todos los pinos, estas serían mis coníferas. Y yo les podría poner un 1. ¿Sí? O simplemente, o sea, a lo que voy, para que me explique mejor, porque así nada más como que. A lo mejor agregaría otra columna aquí, por ejemplo, entre la U y la B, agregaría otra columna y a todas estas les pongo un 1. ¿Para qué? Pues para que yo identifique que ese 1 es conífera. Y a todas las demás les asigno el 2, que digo, ahorita por lo pronto trabajaríamos así porque por ahí me refieren a unas cactáceas, ¿sí? Entonces, las cactáceas pues son suculentas. No podríamos aplicarles la fórmula que tenemos aquí de latifoliadas, ¿sí? Entonces, yo creo que esas las excluiríamos de nuestro estudio porque no tendríamos cómo obtener la densidad. Entonces, todas las cactáceas, yo creo que las quitaríamos de nuestra base de datos. ¿Sí, muchachos? Y obviamente nuestro informe referiríamos que solamente es la biomasa de coníferas y latifoliadas. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, hasta ahí vamos bien. Sí. Ahora, si no, pues simplemente con este filtro ustedes ya pueden irse a sus bases de datos y aplicarle sus fórmulas porque solamente tienen seleccionados a las coníferas. Y aplican la fórmula de este chico que nos refiere en su página 26, que correspondería a precisamente coníferas. B1 sería 723.579 y ese valor es el que yo pongo en la ecuación 5 que me refiere en esa misma página. Menos 175.492, lo sustituyo en la fórmula de la ecuación 5 y R al cuadrado, ¿verdad? Ay, aquí, ¿cómo está? Esas son de las preguntas que tenías. Ah, no, ya. R cuadrada es la correlación que tiene. ¿Sí? Ese valor es la correlación que tiene al aplicar esta fórmula. Entonces, él está demostrando que tiene una correlación muy alta la biomasa aplicando estas ecuaciones. Entonces, si ubican la ecuación 5, es BS igual a B0 más B1 por BF. Entonces, si partimos de coníferas, hablamos entonces del B0 menos 175.492 más B1 723.579 por el volumen del fuste, que sería el valor que les daría aquí. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Sí. Okay. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Ahora, fíjense, aquí muchachos, aquí, ya obteniendo esos datos, ya obteniendo el valor de la columna BM, van a tener que sacar
la suma de la biomasa por cada conglomerado. Recuerden ustedes que cada conglomerado tiene un montón de especies. Entonces, a cada conglomerado, la biomasa de la columna BM, en este caso que yo puse biomasa del tronco, la van a sumar. A cada conglomerado van a sumar la biomasa. ¿Por qué? Porque la siguiente fórmula que está en la página 27 nos dice, se utilizó la ecuación 6, que expresa el factor de expansión de biomasa. Es decir, con esta ecuación que nos refiere aquí Yacid, vamos a obtener o se va a estimar la biomasa de toda la copa, es decir, de las ramas de las hojas, porque hasta aquí solamente tenemos el del fuste. Y entonces nos dice, si el valor de la biomasa es menor a 190 megagramos por hectárea, el factor de expansión por biomasa lo define la ecuación 6. Si el valor de la biomasa es mayor o igual a 190 megagramos por hectárea, el factor de expansión de biomasa es 1.74. Entonces, por eso, a cada conglomerado le tienen que sumar todo el valor de las biomasas que les da cada registro y verificar si es mayor o menor a 190 megagramos por hectárea. Ahí es donde ustedes deben de aplicar la superficie de los conglomerados. Es decir, voy a explicarlo aquí en la pantallita, en la pizarrita. Cerrar. Aquí. Miren, voy a poner un paréntesis acá. Entonces, imaginen ustedes que ya tengo el registro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y que todos estos registros pertenecen al conglomerado, no sé, 6,552, por ejemplo. ¿Sí? Todos estos 7 registros corresponden al conglomerado 6,552. Y entonces cada registro tiene, por ejemplo, en este caso, su biomasa. ¿Sale? Entonces, ¿estarán de acuerdo? Y esto ya lo hemos platicado. ¿Cuántos metros cuadrados tiene ¿cómo se llama? Los conglomerados, ¿se acuerdan? Sí, eran de 1 hectárea. ¿1 hectárea? Ujú. Ok, entonces ya nos la facilitaron, ¿no? Entonces tenemos 1 hectárea en todos los conglomerados. Y entonces tenemos, cada registro tiene su valor de biomasa, por ejemplo. Yo voy a poner aquí ahorita simplemente un X1, X2, X3, X4, X5, X6, por decir algo, y X7, ¿sí? Entonces, cada registro tiene su valor de biomasa. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Para cada conglomerado, saco la suma. Y esa es la suma de biomasa por hectárea. Pues ese conglomerado va a tener esta cantidad de biomasa. Y entonces, así el conglomerado 6,553, lo mismo. Y entonces ya voy a manejar una base de datos más reducida por conglomerado. ¿Sí me voy explicando? Sí, profesor. ¿Sí? Y entonces el resultado, por ejemplo, si este conglomerado tiene, no sé, por ejemplo, 200 megagramos por hectárea de biomasa, y entonces voy a aplicar la fórmula, el factor de expansión de biomasa que me refiere Yacid en la página 27 de 1.74. Si este conglomerado tiene 190, pues aplico la ecuación 6 con la exponencial. ¿Se entendió? Sí.
Hasta ahí. ¿Esos eran tus dudas, Sandoval? Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, ahorita me dices las demás. Ahora, pues ya tengo la biomasa. Ya tengo la biomasa. Ya tengo la biomasa total, aérea. Hasta ahí ya tendría la biomasa aérea aplicando la fórmula de la ecuación 6 o el factor 1.74. Ahora, ¿qué debo hacer? Alguna vez les dije, el 50% del peso seco de los organismos en promedio corresponde al carbón. Y entonces, del total que les dé, lo multiplican por 0.5 y eso sería el carbono de la biomasa de ese conglomerado. ¿Sí, chicos? ¿Podría Sí. repetir ese último, profe? Sí. Acuérdense entonces. Fíjense, a ver. Yo, entonces, hasta aquí verifico que mi conglomerado, con la suma de la biomasa de todos sus registros, si excede o es menor a 190 megagramos por hectárea, que me lo refiere aquí este chico que hizo la tesis, me lo refiere. Ahora, entonces, ya tengo, hasta ahí ya tendría la biomasa aérea de ese conglomerado, toda la biomasa. Ya tengo la estimación de la biomasa aérea. Ahora, me interesa el carbono de la biomasa aérea. Por lo tanto, la teoría me dice que los organismos, su peso seco, el 50% corresponde a carbono. Hay un intervalo por ahí entre 0.45 y 0.5. Nosotros lo vamos a tomar como 0.5, como lo refieren, inclusive aquí lo refieren Yacid en la página 28 hasta el final. ¿Sí? Y entonces obtengo prácticamente ya con esa multiplicación de 0.5, obtengo a partir de la biomasa total aérea, tengo el carbono de la biomasa de ese árbol, o más bien de ese conglomerado. Y ahora sí, ¿ya me entendiste mejor, Sandoval? Sí, profe. Ok, entonces, bueno, miren. Así como lo fui yo leyendo, todavía me faltan por ahí, ¿cómo se llama? Algunas otras fórmulas que refiere Injacid. En el siguiente paso me dice densidad básica de la madera. Entonces todavía falta el siguiente paso, ¿eh? En la página 27, por favor, a partir de lo que acabo de explicar, léanle por favor en adelante, o al menos lleguen hasta ahí ahorita, y después váyanse leyendo la página de la página 27 y 28, que es donde explica cómo obtuvo el carbono de la biomasa. ¿Sí, muchachos? Entonces, por favor, hasta ahí traten de llegar ahorita, los de ahorita todos, ¿sí? Los dos equipos, traten de llegar hasta ahí, hasta la ecuación 6. Y ahorita vemos la ecuación 7, 8, 9 y 10. ¿Sale? Sí, profe. Sí. Por favor. Ahorita, entonces, ¿qué hora es? Son la 1:21. ¿En una hora lo tendrán? ¿Ya en la base de datos, profe? Sí, así como le fui haciendo yo ahorita con mi base, que fui agregando las columnas que yo pues voy necesitando. Por ejemplo, que les dije, miren, aquí vamos a llegar a esto, luego tenemos esto, y luego de aquí dice, pues hasta aquí me dijo el maestro que llegara. Entonces, por conglomerado. Entonces, por ejemplo, teniendo esta columna, pues van a tener la biomasa de cada árbol. Lo que les interesa a ustedes es la biomasa total utilizando su factor de expansión. Entonces, a partir de aquí, ustedes van a tener que agrupar por conglomerados. Por ejemplo, que aquí con el filtro le digan a ustedes
a la base de datos. Bueno, ya llegué hasta donde me dijo el maestro y ahora tengo que checar si el conglomerado tiene más de 190 megagramos por hectárea o menos. Y entonces dicen, bueno, a ver, con el filtro le digo por favor al Excel que solamente me despliegue el conglomerado 55618. Entonces, este. Y entonces pues me voy a mi dato que me interesa y aquí hago la suma, ¿no? Aquí haría la suma. Pero entonces este conglomerado me lo llevo a otra hoja. Hago otra hoja y diría, a ver, conglomerado 55618. Entonces aquí apunto. Conglomerado 55618. Y aquí ya le pongo, ya no todo lo que tengo en la otra, sino simplemente le pongo biomasa. Y apunto el valor de la suma que me salga aquí. ¿Ya me entendieron? Y aquí. Sumo todos y cada uno de estos y apunto aquí. ¿Sí me explico? Sí. Y ok, vamos a suponer que aquí me salió para el conglomerado me salió 198. Obviamente aquí le tenemos que poner por hectárea. 198 megagramos. Acuérdense que megagramos se refiere a toneladas, ¿eh? Megagramos es equivalente a toneladas, son 1000 gramos. 1000 kilogramos, perdón. Y entonces aquí ya tengo el conglomerado 55618. Y luego acá digo, bueno, entonces acá ya sigo con lo que me dice Injacid. Me voy a lo siguiente. ¿Qué me pide? Ya lo tengo por conglomerado. Ah, pues me dice que debo de checar la densidad básica de la madera. Esto, él lo sacó en laboratorio. Y seguramente por aquí en la página, aquí está, vean ustedes, en la página 33 está el cuadro 4, donde él refiere la densidad, pero él la determinó. Eso a nosotros no nos interesa. Nosotros no estamos determinando densidades. Simplemente, por eso tengo el documento que me mandó el maestro y también tomo como referencia el cuadro 4 de este muchacho para entonces seguir con lo que me pide adelante, con la ecuación 8, 9 y 10. ¿Sale? Sí, profe. Pero no creo que esté todo eso en una hora. Bueno, no, todo no, hasta donde les pedí. Hasta donde les pedí ahorita. No todo el carbono de la biomasa, hasta antes de esto, antes del conglomerado. Yo creo que sí, porque simplemente, bueno, inténtenlo, ya en una hora me dicen hasta dónde avanzaron. Si terminaron, pues ya lo hicimos. ¿Sale? Sí. Ok, ahora miren, quiero proponerles algo, a ver si antes de que se me vayan a sus... Quieren que hagamos las salas, ¿verdad? Por equipos. Creo que sería lo mejor. Miren, a ver si el próximo martes voy a llamar a la escuela a ver si me pueden conseguir un aula en Campus 1 para que el martes nos veamos allá en Campus 1, a ver si en donde nos asignen estaría bien. Para que sí, Maximiliano. Yo había escuchado, bueno, sí me habían dicho algunos profesores que están en el comité, que lo más seguro, que ya se lo estaban diciendo así como era de lo más probable que el lunes ya regresáramos a presenciales en Campus 2. Pero pues no nos han dicho nada y es jueves, Max. Eso me dijeron. Pues sí. Ahorita, miren, ahorita mientras no nos llegue un comunicado oficial, pues todos son rumores, ¿no? Ahorita todo es lo más probable, lo más seguro, quién sabe, sí. Entonces, pues eso pues da
da incertidumbre, ¿no? Pero por si sí o por si no, a ver, ya sea el martes, ya sea a cualquier día de la siguiente semana, a ver si nos podemos ver allí en Campus 1. Ya si estamos en clase presencial el lunes, pues a todo dar, ¿no? Ya nos veríamos el martes en la escuela, pero si no, veo si puedo hacer esto, es a gestionar algún espacio, aunque sea por un ratito, un día, para que trabajemos lo que nos falta. Porque así ya estando todos presencialmente, pues creo que es la comunicación más directa y puedo atenderlos mucho mejor que así en la computadora. Entonces, bueno, entonces les encargo eso, ¿sale? Ahorita. Sí, profe. Bueno, entonces voy a hacer las salas para que nos vayamos, bueno, se organicen mucho mejor por sus equipos. Y a ver, entonces voy a asignarlos según me voy acordando. El equipo 1 que siempre ha sido el de ecología, bueno, pues es Cori. Si ustedes, bueno, yo creo que no lo han hecho, pero les voy a encargar que lo revisen, o ustedes que son los de erosión. En el material que yo les he subido, que les he compartido, en los primeros materiales que les compartí, vienen artículos que tienen que ver con la erosión hídrica. Váyanmelos checando. Entonces, para evaluar la erosión hídrica necesitamos evaluar estos factores. Factor R multiplicado por el factor K multiplicado por el factor LS, y el factor LS multiplicado por el factor C y el factor P. O sea, para que nosotros podamos estimar la ecuación, más bien la erosión hídrica de toda la región del Alto Balsas, obviamente primero necesito entonces mi modelo de elevación digital. Entonces, para la cuenca del Alto Balsas, necesitan el modelo de elevación digital. Les voy a poner también en el Classroom a disposición, y no me acuerdo si ya lo hice, la cuenca del Alto Balsas, si no ahorita lo hago. En INEGI, así como ya lo han hecho, van a ubicar todo el modelo de elevación digital que abarque la cuenca del Alto Balsas. Si es necesario que las vayan bajando por partes, pues ni modo, lo vamos a tener que hacer. Pero bueno, entonces, primero que nada necesito mi modelo de elevación digital. Vamos a poner 1, modelo de elevación digital Alto Balsas. ¿Sale? Luego, ¿qué es cada uno de estos factores? El factor R se refiere a la agresividad o habilidad de la lluvia para erosionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitaríamos nosotros hacer? Acuérdense ustedes que la lluvia, si tienen dudas, avísenme. Acuérdense que ustedes cuando llueve, pues el agua que cae con cierta fuerza. Esa fuerza, ¿verdad?, hace un efecto de splash. Por eso si nosotros viéramos, y seguramente lo han visto, cuando llueve, por ejemplo, en la calle se ve que llega la gota y se desparrama toda. Ese es un efecto de splash, porque llega con cierta fuerza. El suelo, cuando está desprovisto de vegetación, pues es impactado, hagan de cuenta que es un meteorito, es impactado por la gota de lluvia, y el suelo que no está cubierto, que no está protegido por hojarasca, pues entonces salen partículas chiquititas, se empiezan a dispersar. Entonces, esa lluvia, este es el factor R, a eso se refiere. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para estimar el factor R? Bueno, pues tendríamos que poner nosotros en campo estaciones donde estén midiendo la fuerza y la cantidad de lluvia. ¿Con qué fuerza llega e impacta y con qué cantidad de lluvia? Para ello, hay un artículo
o hay artículos que ya les dije que leyeran inclusive, en donde explican cómo se obtiene el factor R. Hay gente, diversas publicaciones, que ya refieren una ecuación para el factor R. ¿Sí? Entonces, necesitamos saber cuánto llueve en la región del Alto Balsas. Y entonces, México, estos trabajos, México ya está dividido por zonas. Esas zonas me dan ciertas ecuaciones. Entonces, estas ecuaciones, si ustedes revisan esos artículos, son ecuaciones de regresión lineal, donde Y es igual a M por X más B. Pero obviamente no nos dan así. Nos dicen que la precipitación va a ser igual a una constante, ¿verdad? M por su factor X más el factor B. Si ustedes leen esos artículos, ahorita con lo que les estoy explicando ya lo van a entender. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ecuación, estas ecuaciones, yo tengo que obtener cuánto llueve en la zona. ¿Y cómo lo voy a obtener? Tienen que investigar las estaciones meteorológicas que están dentro de la cuenca del Alto Balsas. ¿Hasta ahí me voy dando a entender? ¿Sí? Ok, a ver, voy a subir más esto para que no me falte espacio. Entonces, aquí, investigar las estaciones que están dentro de la cuenca del Alto Balsas, estaciones meteorológicas. Y entonces, ya que ubique cuáles son las que están dentro de la cuenca del Alto Balsas, de cada una voy a obtener su precipitación media anual. ¿Sí? Entonces, ¿dónde puedo buscar? Con agua, servicio meteorológico, o bien hay una página que se llama ClickCom. Bueno, les voy a poner, no me acuerdo bien el nombre, pero es ClickCom o CleanCom, algo así, que vienen estaciones meteorológicas y vienen bases de datos. Todo esto debe de ser bases de datos. Entonces, bajen esas bases de datos. Aquí son, miren, yo para que avancemos, se van a repartir los factores, ¿sale? Es decir, algunos de ustedes van a obtener el factor R, van a buscar la información que necesitamos para el factor R, otros para el factor K, otros el factor LS, otros el factor C y otros el factor P, y al final los vamos a conjuntar. Entonces, los que les toque el factor R tienen que hacer todo esto, ¿sí? Obtener las estaciones meteorológicas, obtener el modelo de elevación digital y obtener de las estaciones meteorológicas, vamos a obtener por geoestadística específicamente el modelo SPLAIN. Vamos a obtener a partir de datos puntuales el mapa raster del factor R. ¿Sí me explico hasta ahí? Es decir, imagínense, así como obtuvieron el NDVI, van a obtener el factor R en una imagen raster
en donde ustedes van a sobreponer su base de datos y le van a pedir al SIG que les asigne cuánto llueve en cada conglomerado. Pero bueno, ahorita hasta ahí vamos a avanzar. Entonces, acuérdense, se entiende entonces que el factor R es el factor que mide la lluvia. Ya hay zonas, lean por favor los artículos que les dije, lean esos artículos y van a entender a qué se refiere ya mejor el factor R. Entonces, el factor R ya hay zonas para México. Tengo que aplicar estas ecuaciones de regresión, pero para ello tengo que obtener el mapa raster del factor R para que yo pueda aplicar estas ecuaciones. Ahora, el factor K. El factor K tiene que ver con las propiedades de los suelos. K es igual a propiedades de los suelos, principalmente la textura. Acuérdense que la textura puede ser una textura franco-arenosa, franco-limosa, franco-arcillosa o limo-arcillosa, etc. Entonces también ya existen parámetros en donde, por ejemplo, yo a partir de un mapa edafológico voy a obtener valores de factor K. ¿Sale? Entonces, de INEGI o de Conavio, obtener el mapa, que creo que ya lo tienen, para la cuenca, pero solamente lo tienen para la cuenca de, bueno, para la zona de Tlaxco. La cuenca del Alto Balsas. Ya ahorita ya los dejo ir, ya vi que ya es tarde. Ya son las 3. Entonces, los que van a trabajar el factor K, igual obviamente van a tener que ver los artículos que les dije, pero específicamente ya buscar información para obtener el factor K y procesarlo en SIG. Y entonces van a obtener de INEGI sus mapas edafológicos que cubran todo el Alto Balsas. Y ya entonces vamos a identificar cuáles son andosoles y qué textura tienen, cuáles son litosoles y qué textura tienen, cuáles son cambisoles, andosoles, regosoles, etcétera. Y les vamos a asignar un valor. Entonces, esto sí se los voy a pedir en archivo digital. O sea, en formato shape. SHP. Lo vamos a ocupar. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ya mañana les explico el factor LS, el factor C y el factor P. ¿Sale? Pero por favor les pido que para mañana, para el martes. Por favor les pido que para el martes ya me tengan el carbono de la biomasa ya. O sea, su base de datos con su carbono de la biomasa aérea. Obviamente a partir de la biomasa aérea. Para que podamos avanzar en esto. ¿Sale? Sí, de la densidad de madera. Ajá. Miren, sí, a ver, nada más 2 minutos más. Les voy a decir qué artículos son los que necesitan. ¿Ya a partir de aquí hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, miren, rápido. De esto de INEGI o Conavio, acuérdense, hay claves de cartas. ¿Se acuerdan que les dije desde los seminarios de SIG? Googlean índice de cartas 1 a 50,000 Conavio y entonces les va a bajar un archivo que ustedes pueden desplegar en el Google Earth, y ver cuántas cartas está involucrando la cuenca del Alto Balsas. Deben ser muchas.
¿Sale? Bueno, ahora, rápido, ya nada más para seguir, dejo compartir pantalla. Voy a compartir esta pantalla. Y bueno, ahí estoy en el Classroom precisamente. Y aquí en el Classroom. Sí están viendo mi pantalla en el Classroom, ¿verdad? Sí. Si no mal recuerdo, es información bibliográfica 2, en donde este es el MDBI, cambio de uso de suelo, Sánchez Esperanza, Sentinel, no, es en el primerito. Aquí están, mire, en los primeritos es Desmet y Gover. Bueno, léanme Desmet y Gover, Factor LS, y por aquí hay otro, es este. Miren, todos esos prácticamente son para ustedes. Todos los de la primera bibliografía son para ustedes. Pero para que entiendan lo que van a hacer, este artículo es prácticamente lo que ustedes van a hacer. Y de hecho es en la zona. Aquí viene inclusive lo que les comento. Vean, esto fue precisamente por ahí en el Estado de México. Aquí está la explicación de los factores. ¿A qué se refiere el factor R? Aquí está la fórmula que les dije. ¿Ya vieron? Es una ecuación de regresión. Aquí está, por ejemplo, los valores del factor K. ¿Ya vieron? Los andosoles les dan un factor 0.040 cuando la textura es media, etcétera, etcétera, etcétera. Léanme este artículo, por favor. ¿Sí, muchachos? Es prácticamente lo que van a hacer. Sí, profe. Sí, pero sí necesitan leerme prácticamente la bibliografía de la primera bibliografía, todo el material de la primera bibliografía.